Te voy a contar algo incómodo, porque la verdad casi nunca empieza siendo cómoda. Yo vi personas destruir relaciones no por falta de amor, sino por no saber controlarse a sí mismas. Mujeres brillantes, inteligentes, valiosas, perdiéndose en la necesidad de respuesta inmediata, de atención constante, de validación emocional. Y lo más triste es esto: cuanto más daban, menos valor sentían recibir. Hasta que entendí algo que cambió todo. No es tu amor lo que pierde poder, es tu incapacidad de regularlo. Y hoy vamos a hablar de esa frialdad que no enfría el alma, sino que la ordena. Voy a decirte algo que muchas personas no quieren aceptar porque rompe la narrativa romántica que han construido. La emoción sin control no es amor, es dependencia disfrazada. Y esto lo entendí observando algo muy simple en la vida real. He visto personas que dicen amar profundamente, pero en realidad lo que sienten es ansiedad cuando la otra persona no responde, miedo cuando hay silencio y desesperación cuando no hay atención inmediata. Eso no es amor maduro, eso es necesidad emocional. Recuerdo una etapa de mi vida donde confundí intensidad con conexión. Si alguien tardaba en responder, mi mente creaba historias. Si alguien se alejaba un poco, yo intentaba acercarme el doble. Pensaba que eso era entrega, pero en realidad era pérdida de control interno. Y cada vez que perdía ese control, perdía también respeto por mí mismo. La dependencia emocional no aparece de un día para otro. Se construye en pequeños hábitos. Responder inmediatamente por miedo a perder a alguien. Ajustar tu humor según cómo te tratan. Cambiar tu energía para no incomodar. Poco a poco, tu estabilidad deja de depender de ti y empieza a depender del comportamiento de otra persona. Y cuando eso pasa, ya no estás en una relación, estás en una reacción constante. En la vida cotidiana lo veo claramente. Una mujer que revisa el teléfono cada minuto esperando un mensaje no está viviendo su vida, está esperando una señal de validación. Un hombre que necesita atención constante para sentirse seguro no está amando, está buscando calma en otra persona. Y ese es el error más grande. Intentar que alguien externo regule lo que tú no has aprendido a regular dentro de ti. La emoción sin control te hace perder perspectiva. Exageras señales, interpretas silencios como rechazo y conviertes pequeñas distancias en crisis emocionales. Pero cuando aprendes a observarte, cuando aprendes a pausar antes de reaccionar, descubres algo poderoso. No todo lo que sientes es verdad. Muchas veces es solo impulso. Yo he tenido momentos donde decidí no responder inmediatamente, no porque no sintiera, sino porque entendí que mi emoción necesitaba dirección, no reacción. Y en ese espacio de silencio descubrí algo valioso. La calma siempre toma mejores decisiones que la urgencia. El amor verdadero no te empuja a perderte, te invita a encontrarte. Si una emoción te desordena constantemente, no es amor equilibrado, es dependencia emocional disfrazada de intensidad. Y la intensidad sin conciencia siempre termina desgastando. Por eso hoy necesitas aprender algo esencial. Sentir no es el problema. El problema es cuando lo que sientes te controla más de lo que tú lo entiendes. Cuando recuperas ese control, dejas de perseguir estabilidad afuera y comienzas a construirla dentro de ti. Y ahí es donde cambia todo en tus relaciones, en tus vidas y en tu forma de verte a ti mismo. Porque nadie puede darte la estabilidad que tú mismo abandonas cada vez que reaccionas sin conciencia ante tus emociones internas y externas. Ahí empieza el verdadero amor, cuando tú te sostienes primero. Déjame aclararte algo que muchas personas interpretan mal desde el principio. No es frialdad, es dominio de tu energía emocional. Y la diferencia entre ambas cosas lo cambia absolutamente todo en tu vida, en tus relaciones y en la forma en la que otros te perciben. He visto personas que confunden madurez con distancia emocional y terminan cerrándose por miedo a sentir demasiado. Pero eso no es lo que estamos hablando aquí. No se trata de apagar lo que sientes, se trata de no ser esclavo de lo que sientes. Porque sentir es humano, pero reaccionar sin control es lo que destruye relaciones, reputaciones y sobre todo tu paz interior. Recuerdo una situación en la que una conversación importante empezó a elevarse emocionalmente. Antes, mi reacción hubiera sido responder de inmediato, justificarme, defenderme, incluso intentar ganar la discusión. Pero en ese momento hice algo diferente. Me detuve, respiré.
No respondí desde el impulso, respondí desde la conciencia. Y lo curioso fue esto: la situación no escaló, se desactivó. Porque cuando tú no alimentas el fuego emocional, el fuego pierde fuerza. El dominio de tu energía emocional significa que tú decides cuándo hablar, cuándo callar, cuándo responder y cuándo simplemente observar. No porque no te importe, sino porque te importa demasiado como para reaccionar mal. Es entender que cada emoción que no controlas termina controlándote a ti. En la vida diaria esto se ve constantemente. Una persona que responde inmediatamente a todo mensaje por ansiedad no está siendo disponible, está siendo dependiente. Alguien que cambia su estado de ánimo dependiendo de cómo le hablan no está siendo empático, está perdiendo estabilidad interna. Y esa inestabilidad se siente, aunque no se diga. Cuando aprendes a dominar tu energía emocional, empiezas a notar algo interesante. Ya no reaccionas igual ante las mismas situaciones. Lo que antes te alteraba, ahora lo observas. Lo que antes te dolía inmediatamente, ahora lo procesas. Y ese pequeño espacio entre lo que sientes y lo que haces es donde nace el verdadero poder. Yo mismo he tenido que entrenar esto en momentos donde todo dentro de mí quería responder rápido, defender mi punto, demostrar que tenía razón, pero entendí algo clave. Tener la razón no siempre es más importante que mantener la paz. Y esa elección cambia completamente la dinámica de cualquier interacción. El dominio emocional no te vuelve frío, te vuelve claro. Y la claridad es mucho más poderosa que la intensidad descontrolada, porque la intensidad puede impresionar, pero la claridad genera respeto. También aprendí que cuando tú no reaccionas desde la emoción inmediata, empiezas a ver las verdaderas intenciones de las personas. Ya no respondes a lo que dicen, sino a lo que realmente están comunicando. Y eso te da una ventaja enorme en cualquier relación humana. El problema no es sentir demasiado, el problema es no saber qué hacer con lo que sientes. Y cuando aprendes a dirigir tu energía emocional, dejas de ser una víctima de tus impulsos y te conviertes en el arquitecto de tu comportamiento. Ahí es donde cambia todo. Porque ya no eres alguien que reacciona al mundo, eres alguien que lo interpreta, lo gestiona y lo responde con intención. Y ese es el verdadero dominio, no dejar de sentir, sino aprender a gobernar lo que sientes sin perderte a ti mismo en el proceso. Voy a decirte algo que parece simple, pero es de las verdades más difíciles de aceptar en la vida emocional. Lo accesible pierde valor, lo consciente gana respeto. Y esto no es teoría romántica, es comportamiento humano puro. He visto esto repetirse una y otra vez en la vida real. Personas que están siempre disponibles, siempre respondiendo, siempre cediendo, siempre ajustando su tiempo y su energía, y al final, sin entender por qué, empiezan a ser menos valoradas. No porque sean menos valiosas, sino porque su presencia dejó de requerir esfuerzo. Y el ser humano por naturaleza respeta más lo que le cuesta entender, sostener o alcanzar. Recuerdo una etapa donde yo mismo confundía disponibilidad con amor. Pensaba que estar siempre presente era la forma correcta de demostrar interés. Si alguien escribía, yo respondía al instante. Si alguien necesitaba algo, yo reorganizaba mi día. Pero con el tiempo noté algo incómodo. Mientras más accesible era, menos cuidadosa se volvía la relación con mi tiempo y mi energía. Y ahí entendí algo que cambió mi forma de relacionarme para siempre. La accesibilidad sin límites no crea amor, crea costumbre. Y la costumbre mata la percepción de valor. Cuando todo está garantizado, cuando nada requiere espera, cuando nada requiere esfuerzo, la mente deja de percibir importancia. Es como el aire, vital pero invisible. En cambio, cuando empiezas a ser consciente de tu energía, cuando no estás disponible por reacción sino por elección, algo cambia en la forma en que te perciben. No porque te vuelvas distante, sino porque te vuelves intencional. Y la intención siempre comunica valor. He visto situaciones cotidianas donde esto se repite con claridad. Alguien que siempre cancela sus planes por otros, termina siendo tomado por hecho. Alguien que siempre está disponible emocionalmente termina siendo el lugar donde otros descargan, pero no necesariamente el lugar que otros cuidan. Y no es injusticia externa, es una consecuencia natural de la falta de límites internos. Cuando tú eres accesible sin filtro, enseñas sin palabras que tu tiempo no tiene estructura. Pero cuando eres consciente, cuando tienes prioridades claras, cuando respetas tus espacios, tu presencia cambia de categoría. Ya no eres una opción automática, eres una elección consciente.
Y aquí viene lo más importante. No se trata de volverte fría ni inaccesible. Se trata de entender que tu valor no está en estar siempre disponible, sino en estar presente con intención. Porque la presencia consciente tiene peso, la disponibilidad automática no. Yo he aprendido que cuando empiezas a respetar tu tiempo, los demás también lo hacen. Cuando dejas de responder desde la urgencia emocional y empiezas a responder desde la claridad, tu energía se reorganiza. Ya no reaccionas a todo, eliges a qué darle vida. Y esa elección es lo que genera respeto real. No el juego, no la ausencia artificial, sino la coherencia entre lo que eres y cómo te comportas. Porque al final, la gente no respeta lo que siempre tiene, respeta lo que entiende que puede perder si no lo cuida. Voy a decirte una verdad que muchas personas tardan años en entender, y algunas nunca la aprenden. El respeto nace donde termina la necesidad. Y cuando hablo de necesidad, no me refiero a amar o a conectar con alguien. Me refiero a depender emocionalmente de su atención para sentirte suficiente. He visto esto muchas veces en la vida real. Personas que no pueden estar bien si alguien no responde, que no pueden estar tranquilas si no reciben confirmación, que no pueden sostener su propio valor si no hay una reacción externa constante. Y en ese punto, aunque haya amor, el respeto empieza a debilitarse. Recuerdo una etapa de mi vida donde confundía presencia con necesidad. Pensaba que estar siempre disponible, siempre atento, siempre pendiente era una forma de demostrar valor. Pero lo que realmente estaba comunicando sin darme cuenta era dependencia. Y la dependencia no genera admiración, genera comodidad para la otra persona y desgaste para uno mismo. El respeto empieza a construirse cuando la otra persona percibe que tú no estás actuando desde la carencia, cuando ve que no necesitas forzar atención, que no necesitas perseguir conversación, que no necesitas insistir para ser visto, porque en ese momento tu presencia deja de ser una necesidad y se convierte en una elección. En la vida cotidiana, esto es muy claro. Una persona que responde a todo por miedo a perder a alguien, pierde poder sin darse cuenta. Una persona que cancela sus propios planes para no incomodar, empieza a perder estructura interna. Y cuando pierdes estructura interna, pierdes respeto externo, incluso sin que nadie lo diga directamente. He aprendido algo importante. Cuando necesitas demasiado, toleras demasiado. Y cuando toleras demasiado, empiezas a negociar tu propio valor. Aceptas respuestas tardías que te incomodan. Aceptas actitudes que no te respetan. Aceptas dinámicas que te desgastan. Y poco a poco, el equilibrio emocional se rompe. Pero cuando tú te sostienes, cuando no necesitas que alguien esté para estar bien contigo mismo, todo cambia. Ya no reaccionas desde la urgencia, reaccionas desde la elección. Ya no buscas aprobación, observas comportamiento. Ya no persigues conexión, permites que la conexión exista naturalmente o no exista. El respeto no nace cuando pides menos, nace cuando necesitas menos. Porque cuando necesitas menos, transmites estabilidad. Y la estabilidad es una de las formas más silenciosas y poderosas de autoridad emocional. Yo mismo he tenido que aprender a no responder desde la ansiedad de mantener todo vivo. A veces el silencio no era rechazo, era espacio. A veces la distancia no era pérdida, era prueba de mi propio equilibrio. Y cuando dejé de reaccionar desde la necesidad, empecé a ver algo curioso. La forma en que los demás me percibían cambió. Porque las personas sienten cuando no estás operando desde la carencia. Sienten cuando tu presencia no es una súplica, sino una elección consciente. Y ese cambio interno modifica completamente la dinámica externa. El respeto no se exige, no se negocia, no se pide, se refleja. Y se refleja con claridad cuando ya no necesitas validación para sostener tu identidad. Ahí es donde ocurre el verdadero cambio. Cuando tu paz deja de depender de alguien más y empieza a depender únicamente de ti. Voy a decirte algo que muchas personas no practican, aunque lo entienden perfectamente. Tu paz vale más que cualquier reacción inmediata. Y esto no es una frase bonita, es una disciplina diaria que separa a quien vive en control de sus emociones de quien vive reaccionando a todo lo que siente. He visto personas perder su calma por algo tan simple como un mensaje sin respuesta, una palabra mal interpretada, o una espera de unos minutos que se convierte en ansiedad. Y lo más interesante es que, en la mayoría de los casos, esa reacción inmediata no mejora nada. Solo empeora el estado emocional de la persona que reacciona. Recuerdo una etapa donde sentía la necesidad de responder todo al instante.
Pensaba que si no contestaba rápido, estaba perdiendo conexión, interés o control de la situación. Pero con el tiempo entendí algo más profundo. La urgencia emocional no es comunicación, es ansiedad disfrazada de acción. Y cada vez que respondía desde esa urgencia, no estaba construyendo nada sólido, solo estaba calmando un impulso momentáneo. Tu paz se pierde cuando dejas que cada estímulo externo determine tu estado interno. Un mensaje, una mirada, un silencio, una demora, todo empieza a tener el poder de cambiar tu ánimo. Y cuando eso pasa, ya no eres dueño de ti mismo, eres esclavo de la reacción. En la vida cotidiana esto se ve constantemente. Alguien que responde inmediatamente a una provocación emocional sin pensar, termina diciendo cosas que después lamenta. Alguien que reacciona sin pausa a un conflicto crea más distancia en lugar de resolverlo. Y alguien que vive pendiente del teléfono nunca está realmente presente en su propia vida. He aprendido algo con el tiempo. Lo que es importante no se destruye por esperar unos minutos. Y lo que se destruye por esperar unos minutos probablemente nunca fue tan sólido como parecía. Esa idea me ayudó a entender que la inmediatez no siempre es conexión, muchas veces es ansiedad disfrazada de necesidad de control. Cuando proteges tu paz, empiezas a introducir un espacio entre lo que sientes y lo que haces. Y ese espacio es donde nace la madurez emocional. Porque en ese espacio puedes decidir si reaccionas o si observas, si respondes o si esperas, si te involucras o si te mantienes en calma. Yo mismo he tenido momentos donde todo dentro de mí quería responder de inmediato, aclarar algo, defender un punto, evitar un malentendido. Pero cuando decidí esperar, muchas veces descubrí que la situación se resolvía sola o que no merecía la energía que estaba a punto de darle. La paz no es ausencia de emoción, es control sobre la respuesta emocional. Y cuando priorizas tu paz, empiezas a entender que no todo requiere una reacción inmediata. Algunas cosas requieren silencio, otras requieren distancia y muchas simplemente requieren tiempo. La persona que protege su paz no es la que menos siente, es la que mejor decide qué hacer con lo que siente. Y esa diferencia lo cambia todo en la forma en que vives, en cómo te relacionas y en cómo te perciben los demás. Porque al final, reaccionar es fácil, pero mantener la paz en medio de la emoción es poder real. Voy a decirte algo que puede cambiar completamente la forma en la que entiendes las relaciones. El amor sano no te vacía, te ordena. Y si una relación te deja constantemente agotado, confundido o emocionalmente inestable, entonces no es amor equilibrado, es una dinámica de desgaste. He visto muchas personas entrar en relaciones pensando que el amor siempre debe sentirse intenso, caótico, urgente, como si el sufrimiento fuera una prueba de profundidad emocional. Pero con el tiempo descubren que esa intensidad constante no construye, desgasta, no te eleva, te desorganiza. Recuerdo una etapa de mi vida donde confundía emoción con conexión. Si había drama, pensaba que había amor. Si había incertidumbre, pensaba que había pasión. Pero en realidad lo que estaba viviendo no era amor sano, era desorden emocional compartido. Y ese tipo de dinámica te deja cansado, no pleno. El amor sano hace algo muy diferente. No te empuja al caos, te trae estructura, te ayuda a organizar tus emociones, a pensar con claridad, a actuar con intención. No te hace dudar constantemente de ti mismo, te da estabilidad interna. Y esa estabilidad no siempre se siente emocionante, pero sí se siente segura. En la vida cotidiana esto se ve claramente. Una relación sana no te deja en un estado de ansiedad constante preguntándote qué está pasando, qué hiciste mal o qué va a ocurrir después. Te da espacio mental, te permite respirar, te permite seguir siendo tú sin perderte en la otra persona. He aprendido que cuando una relación te vacía, no es porque estés amando demasiado, es porque estás dejando de sostenerte a ti mismo dentro de esa relación. Empiezas a priorizar demasiado al otro, ajustas demasiado tu comportamiento, sacrificas demasiado tu energía emocional y poco a poco te vas desordenando por dentro. Pero cuando el amor es sano, ocurre lo contrario. Empiezas a dormir mejor, a pensar con más claridad, a tomar mejores decisiones. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque emocionalmente estás más equilibrado. No estás reaccionando todo el tiempo, estás entendiendo. Yo mismo he vivido situaciones donde, en lugar de sentirme drenado,
Sentía que mi vida se organizaba mejor cuando había una relación sana. Tenía más enfoque, más claridad, más paz mental. Y también he vivido lo contrario, donde todo se volvía confuso, donde cada conversación generaba tensión, donde cada silencio parecía una amenaza. La diferencia no era el amor en sí, era la estructura emocional que ese vínculo generaba dentro de mí. Y ahí entendí algo importante. El amor no debería quitarte energía para vivir, debería darte estabilidad para vivir mejor. El amor sano no te hace perder tu identidad, la refuerza, no te hace depender emocionalmente, te hace más consciente de ti mismo, no te empuja a actuar desde la inseguridad, te ayuda a actuar desde la calma. Cuando una relación te ordena, empiezas a ver con más claridad tus prioridades, tus límites, tus emociones. Empiezas a elegir mejor tus reacciones, a respetarte más, a no abandonarte a ti mismo en el proceso de amar, porque al final, el verdadero amor no es el que te consume, es el que te estructura. Y cuando encuentras ese tipo de amor, no te pierdes, te encuentras. Voy a decirte algo que contradice lo que muchas personas creen sobre el amor y la atracción. La disciplina emocional es más atractiva que la intensidad. Y esto no es una opinión romántica, es una observación directa de cómo funciona la mente humana cuando busca estabilidad y conexión real. He visto muchas relaciones empezar con una intensidad enorme, mensajes constantes, emociones elevadas, promesas rápidas, reacciones impulsivas. Todo parece muy vivo, muy fuerte, muy apasionado, pero con el tiempo, esa misma intensidad que parecía tan atractiva se convierte en desgaste, confusión y cansancio emocional. Recuerdo una etapa de mi vida donde yo mismo confundía intensidad con conexión profunda. Si alguien me hacía sentir mucho en poco tiempo, pensaba que eso era especial. Pero después entendí algo importante. Sentir mucho no significa construir bien. La intensidad puede encender, pero no necesariamente sostiene. La disciplina emocional es diferente. No busca impresionar con reacciones, busca estabilidad en el comportamiento. Es la capacidad de no responder desde el impulso, de no dejarse arrastrar por cada emoción, de mantener coherencia incluso cuando las circunstancias generan tensión. En la vida cotidiana esto se nota claramente. Una persona que explota emocionalmente ante cualquier conflicto puede generar atención momentánea, pero no genera confianza. En cambio, alguien que mantiene calma, que responde con claridad, que no se desborda, transmite seguridad. Y la seguridad es una de las formas más profundas de atracción humana. He aprendido que la intensidad puede ser emocionante al inicio, pero la disciplina emocional es lo que hace que alguien quiera quedarse. Porque la mente humana no solo busca estímulo, también busca estabilidad. Y cuando encuentra estabilidad emocional en otra persona, empieza a confiar. Yo mismo he tenido momentos donde decidí no reaccionar desde la emoción inmediata, incluso cuando algo me molestaba o me incomodaba. Antes, habría respondido con impulsividad. Habría querido aclarar todo en el momento, habría dejado que la emoción guiara mis palabras. Pero cuando empecé a practicar disciplina emocional, entendí algo distinto. No todo lo que sientes necesita ser expresado en el instante. Esa pausa cambia todo. Te permite ver la situación con más claridad, entender mejor a la otra persona y responder desde conciencia, no desde reacción. Y esa diferencia es lo que separa el caos emocional de la madurez emocional. La disciplina emocional no significa frialdad, significa control. Y el control no es represión, es dirección. Es saber hacia dónde quieres llevar tu energía en lugar de dejar que la energía te arrastre a cualquier reacción. En las relaciones esto se traduce en algo muy claro. La persona emocionalmente disciplinada no genera drama innecesario, no vive en extremos, no convierte cada situación en una crisis. Y aunque eso puede parecer menos intenso, en realidad es mucho más atractivo para quien busca algo estable. Porque con el tiempo, la intensidad cansa, pero la estabilidad construye. La intensidad confunde, pero la disciplina emocional clarifica. Y lo que clarifica genera confianza. Y la confianza genera conexión profunda. He visto cómo cambia la percepción de una persona cuando deja de reaccionar impulsivamente y empieza a responder con calma. Ya no es alguien predecible por emoción, es alguien confiable por carácter. Y ese cambio es profundamente poderoso, porque al final, la atracción real no nace del caos emocional,
nace de la seguridad interna que transmites cuando sabes quién eres, qué sientes y cómo eliges responder sin perderte en el proceso. Voy a decirte algo que puede romper una idea muy común sobre las relaciones y la comunicación. El silencio bien usado es carácter, no debilidad. Y esto es algo que se entiende con la mente, pero se aprende con la experiencia. He visto personas que creen que deben responder a todo, explicar todo, defender todo y llenar cada espacio con palabras para no parecer débiles. Pero en realidad, muchas veces no es fortaleza lo que están mostrando, es inseguridad disfrazada de explicación constante. Porque quien realmente tiene control interno no necesita justificar cada emoción en tiempo real. Recuerdo una etapa de mi vida donde sentía que el silencio era peligroso. Si alguien se molestaba, yo explicaba de inmediato. Si había un malentendido, yo trataba de resolverlo en el instante. Pensaba que si no hablaba rápido, perdería la conexión o el control de la situación. Pero con el tiempo entendí algo más profundo. No todo necesita una respuesta inmediata para resolverse bien. El silencio, cuando se usa con conciencia, no es ausencia de respuesta, es presencia de control. Es la capacidad de no reaccionar desde la emoción, de no alimentar el conflicto, de no entrar en dinámicas que solo escalan tensión. Y eso requiere más carácter que cualquier palabra impulsiva. En la vida cotidiana esto es muy evidente. Una persona que responde con enojo inmediato a una provocación pierde claridad en segundos, pero una persona que decide callar, observar y esperar mantiene el poder de la situación, porque el silencio no es vacío, es espacio para pensar mejor. He aprendido que muchas discusiones no necesitan más palabras, necesitan menos emoción. Y en ese sentido, el silencio se convierte en una herramienta de inteligencia emocional. No estás huyendo del problema, estás evitando convertirlo en caos. Yo mismo he vivido momentos donde elegir el silencio fue más poderoso que cualquier respuesta que podía dar en ese instante. Hubo situaciones donde quería explicar, justificar, demostrar mi punto, pero al no hacerlo de inmediato, descubrí que la emoción bajaba, la claridad subía y la conversación cambiaba completamente de dirección. El silencio bien usado también transmite algo muy fuerte: seguridad. Porque quien no necesita llenar cada espacio incómodo demuestra que no está desesperado por aprobación ni por control. Simplemente está presente, observando y eligiendo cuándo y cómo intervenir. Y eso genera un efecto interesante en los demás. El silencio hace que las personas se enfrenten a sus propias emociones, a sus propias palabras, a sus propias acciones. Y muchas veces ese espacio es más revelador que cualquier discusión. Pero hay algo importante que entender. No se trata de callar por miedo, ni de usar el silencio como castigo. Se trata de usarlo como una decisión consciente. Es el silencio que nace del dominio emocional, no de la evitación. He aprendido que el silencio correcto no destruye relaciones, las ordena, porque elimina lo innecesario, reduce la reacción impulsiva y abre espacio para respuestas más maduras. Al final, hablar sin control puede generar ruido, pero saber cuándo callar demuestra carácter. Y en un mundo donde todos reaccionan rápido, el que sabe guardar silencio en el momento correcto se vuelve el que realmente tiene el control. Voy a decirte algo que cambia por completo la forma en la que entiendes las relaciones, la atracción y hasta tu propio valor. Quien tiene una vida llena no persigue, atrae. He visto muchas personas entrar en relaciones, amistades o incluso conversaciones desde un lugar de vacío. Vacío de propósito, vacío de dirección, vacío de satisfacción personal. Y cuando vienes desde ese lugar sin darte cuenta, empiezas a perseguir atención, perseguir respuestas, perseguir presencia. Y la persecución siempre tiene el mismo resultado: desgaste emocional. Recuerdo una etapa de mi vida donde mi mundo era demasiado pequeño emocionalmente. Si alguien no respondía, eso se convertía en mi foco del día. Si alguien se alejaba, yo intentaba acercarme más. Si alguien no estaba disponible, yo reorganizaba mi energía para encajar. Y aunque parecía interés, en realidad era falta de vida propia en ese momento. Con el tiempo entendí algo que lo cambió todo. Cuando tu vida está vacía, cualquier persona parece indispensable. Pero cuando tu vida está llena, las personas se vuelven una elección, no una necesidad. Una vida llena
no significa una vida perfecta, significa una vida con dirección. Significa que tienes metas, hábitos, responsabilidades, crecimiento personal, espacios propios, cosas que te hacen sentir completo incluso cuando nadie está mirando. Y cuando construyes eso, tu energía cambia completamente. En la vida cotidiana, esto se nota claramente. Una persona que no tiene proyectos propios, que no tiene rutinas, que no tiene crecimiento personal, tiende a depender emocionalmente de lo externo. Espera mensajes, espera validación, espera interacción constante. Pero una persona que está ocupada construyéndose a sí misma, no tiene tiempo emocional para perseguir a nadie. He aprendido que la atracción real no se fuerza, se refleja. Cuando estás enfocado en tu vida, en tu crecimiento, en tu estabilidad emocional, eso se siente. No necesitas convencer a nadie de tu valor, porque tu vida ya lo está demostrando silenciosamente. Yo mismo he experimentado cómo cambia la dinámica cuando dejas de perseguir y empiezas a construir. Dejas de estar pendiente de quién responde y empiezas a estar pendiente de lo que estás creando. Y en ese proceso, sin darte cuenta, tu energía se vuelve más atractiva porque ya no nace de la necesidad, nace de la abundancia. La persecución comunica vacío, la presencia comunica plenitud. Y las personas sienten esa diferencia aunque no la puedan explicar con palabras. Cuando tienes una vida llena, no buscas a alguien para completarte, buscas a alguien para compartir. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque compartir es elección, pero perseguir es necesidad. También he visto algo muy claro. Las personas más atractivas emocionalmente no son las que más buscan atención, sino las que están tan centradas en su vida que su atención se vuelve un privilegio, no una demanda. Eso no significa volverse distante o inaccesible. Significa volverse completo. Significa que tu felicidad no depende de la respuesta de otra persona, sino de la estructura que tú has construido para ti mismo. Y cuando llegas a ese punto, ocurre algo natural. Ya no persigues conexiones, las conexiones llegan a ti. Ya no fuerzas presencia, la presencia se da de forma orgánica. Ya no dependes de validación externa para sentirte suficiente. Porque al final, la vida no premia a quien persigue más, premia a quien ha construido tanto dentro de sí mismo que ya no necesita perseguir nada para sentirse valioso. Voy a decirte algo que muchas personas malinterpretan cuando hablan de amor y desapego. No pierdes poder cuando amas menos, lo pierdes cuando te abandonas a ti mismo. He visto personas que creen que amar mucho significa darlo todo sin medida, sin límites, sin estructura, pero en ese proceso